Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a retomar la clase número 3 de la materia Pensamiento y Lenguaje. Y como les había mencionado el día viernes, vamos a retomar y vamos a hacer énfasis en dos autores. Bueno, ahorita vamos a tomar a uno, que es Lev Vygotsky, respecto al proceso de pensamiento y lenguaje. Y voy a tener que Vygotsky, el primer, de las primeras investigaciones que él realizó fue cuando observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregularización voluntaria. ¿Esto qué es? Bueno, Vygotsky va a hacer un énfasis en la importancia del lenguaje a través de instrumentos que contribuyen en la formación de la conducta. Dichos instrumentos en el niño, bueno, estos instrumentos en el niño lo hacen para que puedan comunicarse y es la herramienta que más influye en su desarrollo. Creo que hemos estado, bueno, más bien creo que he estado haciendo como mucho énfasis en este proceso y en estas herramientas, todo lo que observamos, los signos que hay a nuestro alrededor. Vygotsky va a sostener que el lenguaje y el pensamiento van a estar por separados y son distintos hasta los 2 años. Esto según sus estudios. A partir de los 2 años es cuando ambos van a coincidir en un nuevo tiempo de comportamiento. Y Vygotsky nos va a plantear 4 etapas del lenguaje, que es el lenguaje primitivo o natural, el lenguaje ingenuo, el lenguaje egocentrismo y el lenguaje interiorizado. Primitivo o natural es lo que nuestros criadores nos están enseñando, las personas con las que convivimos nos están enseñando las letras, más bien las palabras y cómo nombrar a los símbolos. Después el lenguaje ingenuo es cuando les mencionaba que no tenían como una relación, que no eran como congruentes. Después hablamos del lenguaje egocentrismo. Hay una etapa donde los niños en donde todo es de ellos. No sé si ustedes pasaron por esa etapa de mi lápiz, mi cama, o sea, todo es mío, mío. Y ya después el lenguaje interiorizado cuando ya tiene una razón y ya tiene una lógica para el niño. En este momento es cuando ya el pensamiento va a empezar a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento. Para Vygotsky primero es conocer, hablar y después de que yo ya conozco y tengo la interpretación de lo que el objeto o que el objeto tiene un nombre, entonces es cuando ya voy a generar y ya voy a empezar con el tema del pensamiento. El lenguaje y pensamiento vamos a tener que son dos cosas distintas con orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se produce una interconexión. Esto es lo que plantea Vygotsky, una interconexión funcional en el que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional. Entonces tenemos dos opciones, pensamiento y lenguaje, y una vez que yo conozco el pensamiento, perdónenme, el lenguaje es cuando yo voy a empezar con el tema del pensamiento y voy a hacer una síntesis o voy a hacer un conocimiento racional, y a esto le voy a llamar pensamiento verbal. El pensamiento va a pasar por diferentes fases antes de que yo empiece a formular palabras o antes de que un niño empiece a formular palabras. Primero es el lenguaje interno, significativo y semántico, y después el lenguaje externo, esencialmente fonético. Primero es lo que yo voy a pensar y voy a nombrar lo que para mí significa, y después lo que voy a expresar y cómo va a sonar. No está tan complicado, es como muy sencillo. Primero lo pienso, lo interiorizo y después lo expreso para ver cómo va. Más bien ya le doy un significado y entonces ya lo voy a expresar verbalmente. Pensamiento y lenguaje se desarrollaban en una interrelación dialéctica, aunque considera que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento. El lenguaje va a comenzar por ser social, tanto en su función como en las condiciones de su construcción. La función comunicativa, que va a ser el medio de comunicación social, y la función intelectual, que es el pensamiento. Creo que esto ya se los había estado manejando respecto a los procesos del pensamiento, como Vygotsky lo mencionaba. Primero, yo voy a conocer o voy a empezar con el lenguaje a partir de cómo me enseñaron las palabras, los significados, y después de ello voy a empezar a emitir un pensamiento. Habla y acción están íntimamente unidas, mientras más compleja es la conducta
y más indirecta es la meta, más importante es el rol de la lengua. ¿Qué entiendo por esto? La vuelvo a repetir. Habla y acción están inmensamente unidas. Mientras más compleja es la conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol del lenguaje. Finalmente, él menciona que el lenguaje es, digamos que nuestra meta importante o la meta a la que tenemos que llegar cuando vamos a juntar la conducta y cuando vamos a hablar del pensamiento. Nos menciona que el lenguaje precederá al pensamiento y va a influir en la naturaleza de este. Los niveles de funcionamiento intelectual dependerán de un lenguaje más abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de cómo yo voy conociendo más las cosas y voy descubriendo más las cosas, es conforme mi pensamiento y mi lenguaje va a ser como más amplio. Si yo conozco pocas palabras, no voy a poder formular o no voy a tener un pensamiento más racional. Si mis palabras y mi conocimiento y mi alrededor es como más funcional o más amplio, mi pensamiento va a ser mucho más extenso. Les voy a poner un ejemplo de cuando los niños son estimulados a aquellos niños que no son tan estimulados. Yo tengo un ejemplo en cuestión de la sobrina de mi pareja, es una niña que hoy tiene 6 años, acaba de entrar a la primaria, pero ella empezó a leer desde los 4 años, 5 años. Le costó trabajo, pero ¿qué es lo que sucedió? Sus papás ambos trabajan. Entonces se la pasaban poniendo, yo creo que sobreestimulándola, porque le ponían como demasiados videos educativos. Por ejemplo, hoy en día tú le preguntas a la niña que te dé, su mundo ahorita son los dinosaurios, y le preguntas o le dices que te enliste o que te dé el nombre de cada uno de un dinosaurio por cada letra del abecedario. Y entonces empieza, ¿no? A tal, B tal, C tal. Entonces sí es como algo sobreestimulado porque no todos los niños tienen esta estimulación. Entonces, hoy en día la niña hace preguntas y hace oraciones que sí están muy bien estructuradas. Por ejemplo, también ella mencionaba que descubrió o vio en un video que uno de los árboles, la verdad es que no recuerdo el nombre, es un árbol chino y está aquí en México. Y entonces la niña preguntaba a su abuela, es que cómo es que este árbol es de China y por qué está sembrado aquí en México, o por qué creció aquí en México si China y México están tan lejos, cuántas semillas tuvieron que traer. O sea, hizo como una serie de preguntas muy analítica que obviamente el adulto no pudo contestar como, híjole, ¿qué le contesto? O sea, porque ni yo sé, ¿no? O sea, es como tener que investigar. Entonces, creo que y esta niña tiene como un lenguaje muy, muy, muy fluido, porque les menciono, estuvo muy estimulada, le pusieron muchos videos de dinosaurios, ahorita le están enseñando cuestiones del universo, de la naturaleza, de los valores, y en efecto sus oraciones son muy, muy amplias. El día viernes la vi, yo estaba trabajando y entonces me empezó a decir, hola, hola Liz, ¿qué haces? Estoy trabajando. Ay, que mi mami también trabaja mucho y también tiene una computadora como la tuya. Y también tiene un teclado, pero el de ella es más grande y tiene focos. Y la computadora, y entonces me empezó como a describir el equipo, la computadora de su mamá con el mío, ¿no? Y entonces me decía, y ella también trabaja los domingos. Y entonces mi papi también trabaja, pero no en una computadora. O sea, tiene como una manera de hacer comparativos y es como sumamente analítica. Si yo la comparo con otros niños que yo he tenido ahorita convivencia, sí veo que los niños no son como tan estimulados, siguen trayendo como esta idea de eh, jugar y la muñequita y soy la mamá y te voy a hacer una galletita y, o sea, sí, sí veo como esta diferencia. Entonces yo creo que ustedes también la pueden ver totalmente cuando ustedes dan clases, de que hay niños que les gusta leer mucho, lo que habíamos hablado, y están como en constante estimulación y obviamente su aprendizaje y su lenguaje es mucho más extenso que un niño que va como a la par de los papás y que le enseñan lo básico y ve a la escuela para que te enseñen todo, a un niño que sí es muy estimulado por sus papás. Entonces, a esto es a lo que se refiere cuando menciona que el lenguaje procederá al pensamiento e influirá en la naturaleza de este.
los niveles de funcionamiento intelectual dependerán de un lenguaje más abstracto. Vamos a hablar también de las raíces genéticas del pensamiento y del lenguaje. Vygotsky va a sostener que el habla no depende necesariamente del sonido, como sucede en los lenguajes de sordomudo o en las lecturas de los labios. Vygotsky, de forma experimental, reconoce que el desarrollo tanto del pensamiento como del lenguaje se da en el niño a partir de los 2 años, además de que el lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento. Creo que esto es conforme vamos avanzando. Conozco los signos, conozco las interpretaciones y empiezo a pensar y empiezo a ser congruente. En efecto, el que una persona sea sordomuda no quiere decir que tenga un intelecto bajo y que no pueda generar un pensamiento. La manera de aprender de las personas con discapacidad es completamente diferente a una persona normal o a una persona que no tiene una discapacidad, pero no por esto quitamos completamente el pensamiento. O sea, el pensamiento se va a partir de lo que observo y conozco a mi alrededor. Y hay personas, por ejemplo, yo lo puedo ver en los niños autistas, que el niño autista le puede generar conflicto el hablar, pero sí puede tener un intelecto y puede pensar. Que no sepa expresarlo por cuestiones neurológicas o por alguna cuestión fisiológica que se le complica, pero no con esto quiere decir que no piense. Puede pensar y a lo mejor piensa de diferente manera que nosotros, pero esto en efecto yo también considero que no del todo va ligado. Pensamiento y lenguaje. El pensamiento influye sobre nuestro lenguaje, palabras nuevas que expresan ideas nuevas, y este a su vez influye sobre nuestro pensamiento, enriquecimiento del vocabulario, lenguaje políticamente correcto. El pensamiento sin lenguaje, perdón, a menudo pensamos con imágenes. En cuanto a este ejemplo, pues creo que cuando nosotros conocemos de niños una palabra nueva, la vamos usando todo el tiempo y vamos tratando de que se acople. Cuando nosotros tenemos ya de adultos y vamos conociendo más palabras, las vamos utilizando más para ciertas situaciones y ya las utilizamos, como aquí dice, ¿no? Políticamente correcto. Decir oraciones diferentes que significan como lo mismo. Y cuando estamos hablando de un pensamiento sin lenguaje, podemos pensar con imágenes. De aquí sería como lo que habíamos visto la clase pasada, que vemos una señal de Wi-Fi y no necesitamos leer que diga conexión a Internet. Sabemos qué significa esa imagen. Entonces a esto es a lo que se refiere, que es como pensar con imágenes. Nosotros podemos descifrar algunas oraciones a través de una serie de patrones de imágenes, ¿no? Entonces también a esto es a lo que se refiere cuando dice que a menudo pensamos con imágenes. Entonces, espero que esté quedando todo claro por aquí. Vamos a ver también la relación lenguaje-pensamiento. Voy a tener que de las ideas de Vygotsky acerca de las relaciones genéticas y funcionales entre el lenguaje y pensamiento, se van a descubrir o se van a describir dos cosas completamente centrales, que es el proceso de interiorización, perdón, del habla y el desarrollo de los conceptos científicos. Cuando yo voy conociendo los procesos de interiorización del habla, esto es, domino ya el nombre de las imágenes, domino ya el nombre de los signos, entonces ya voy a interiorizar y ya voy a conocer y a partir de ello lo voy a expresar. Ya voy a tener como mis oraciones formuladas, voy a dar una respuesta y ya voy a tener una plática completamente lógica y puedo hablar de un tema y de otro sin tener que estar pensando y analizando qué es lo que voy a decir. Y el desarrollo de los conceptos científicos, esto ya va cuando me voy a enfocar directamente a algo en específico, algo que ya domino porque ya conozco y ya traigo como esta trayectoria. Plantea Vygotsky que la mayoría de las cosas que son aprendidas, dice aquí aprendidas, que son aprendidas, se deben a las relaciones e interacciones con los demás en un contexto particular. Hablamos nuevamente de los procesos socioculturales. Nosotros vamos a conocer y a saber a partir de nuestra cultura, que eso no se les olvide. Y las estructuras de la percepción, la atención, la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la solución de problemas y las conductas van a depender del contexto histórico-cultural.
Yo siempre he creído y he pensado que somos seres culturales completamente. Somos a partir de nuestro nivel y de nuestro aprendizaje cultural. Nosotros en edad adulta ya decidimos si queremos continuar con esas ideologías o si vamos a tomar otros rumbos, pero indiscutiblemente vamos a tener conocimiento y lenguaje a partir de la cultura y de la sociedad de donde nos vamos a desarrollar. Voy a poner un ejemplo, no es lo mismo, y no quiero denigrar y tampoco quiero ofender, pero no es lo mismo una persona que se desarrolla en una cultura media a una cultura denominada como de barrio. Podríamos poner como ejemplo una persona que se desarrolla en la Ciudad de México a una persona que se desarrolla en un pueblo, en una comunidad indígena, y a una persona que se desarrolla, no sé, se me ocurre en el barrio de Tepito. Mismo dialecto, mismo, bueno, en la persona de repente de alguna comunidad rural, pues no es tal cual, a veces trae otro dialecto, pero tenemos mismo lenguaje, pero la manera de expresar y las palabras se mencionan de diferente manera. Lo que les había comentado en un principio, lo que podemos llamar modismos, pero también la manera en la que nos expresamos. No es lo mismo como vamos a un centro comercial o a una plaza y nos venden un producto, el tono de voz, cómo se nos acercan las personas o entramos a una tienda y cómo nos tratan los vendedores, a cuando vamos a un tianguis sobre ruedas o a un mercado, el dialecto que tienen estas personas para vender. Es como, perdón, un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero sí podemos identificar las diferencias en cuanto a los lenguajes y esto se va a generar en cuanto a las culturas donde vamos a ir creciendo. Por el día de hoy no les voy a dejar actividad porque para el día miércoles vamos a hablar nuevamente de Chomsky y voy a ver si puedo meter un poquito de Piaget. No creo, pero quiero que tengan más claro como estas ideas que planteaba Vygotsky y la siguiente sesión vamos a hablar de Chomsky. Entonces, espero que hasta aquí queden claro. Hagan sus anotaciones, hagan pues vayan haciendo como su listado de lo que creen que sea bueno o rescatable de Vygotsky. Y nos estaríamos viendo la siguiente sesión. El miércoles les mando el video y que pasen un excelente inicio de semana.